Estrés y ansiedad, dos temas sobre los cuales se habla bastante en la televisión, en redes sociales, en el médico o incluso en nuestro círculo social. Pareciera que estos temas siempre salen a flote en nuestras conversaciones, como si nos persiguieran día y noche, pero ¿Sabemos realmente qué son? ¿Sabemos cuándo es estrés o cuándo es ansiedad? ¿Comprendemos sus funciones? Y lo más importante, ¿escuchamos lo que quieren decirnos? En primer lugar, abordemos el estrés. 1 de cada 4 personas a nivel mundial tiene algún problema relacionado con el estrés, por lo que, como factor epidemiológico, se considera sumamente grave, ya que genera diversas patologías. Por esta razón, el estrés es reconocido como algo negativo, perjudicial o dañino. No solo genera dolores de cabeza o dolores musculares, problemas gastrointestinales o inmunológicos, sino que puede conducir a enfermedades cardiovasculares o incluso enfermedades mentales. Asimismo, afecta al ser humano en otras áreas, más allá de sus efectos fisiológicos. Afecta sus relaciones interpersonales y afectivas, la ejecución de tareas y su desempeño en ellas, su capacidad de adaptación, por lo que está presente en todo, la escuela, el trabajo, incluso la familia. En definitiva, tal como lo definió Hans Selye, quien acuñó el término en 1936, el estrés es un conjunto coordinado de reacciones fisiológicas ante cualquier forma de estímulo nocivo. En otras palabras, el estrés es una relación entre la persona y el ambiente que puede tener consecuencias agradables o desagradables. En esta relación, el sujeto percibe en qué medida las demandas ambientales constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o no o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas. que el estrés sea una reacción frente a estímulos nocivos no significa que sea algo malo esencialmente. Si lo miramos desde otra perspectiva, el estrés puede tener un aspecto bastante positivo. Los invito a que comprendamos el estrés como una respuesta del organismo ante una diversidad de exigencias del medio, un proceso adaptativo y de emergencia que es imprescindible para la supervivencia del ser humano. No solo se activa frente a malas experiencias, como cuando se debe enfrentar una enfermedad, un despido, una sobrecarga laboral o académica, o la pérdida de un ser querido, sino que también surge en momentos buenos, como el nacimiento de un hijo, un ascenso en el trabajo, un cambio de casa, al enamorarse, porque está presente para motivarnos y ayudarnos a preparar nuestros cuerpos para hacer frente a estas demandas. Si lo miramos de la siguiente manera, el estrés no es el enemigo, sino que acude a la escena para auxiliarnos y asegurarse de que podamos sobrellevar y sobrevivir a estas situaciones estresantes. Por esta razón, debemos hacer la diferencia entre eustrés y distrés, una clasificación que el mismo Hans Selye propuso. El eustrés vendría a ser el estrés positivo, el buen estrés, y el distrés sería el estrés negativo, el malo. El eustrés es una respuesta más armónica, nos permite funcionar y no resulta nocivo para el ser humano. Como decía, un ejemplo de esto es el nacimiento de un hijo, el matrimonio o el comienzo o egreso de la universidad, porque son experiencias que van a brindar alegría y satisfacción. Sabemos que son periodos demandantes y agotadores, pero también sabemos que esas exigencias son parte del proceso, que debemos lidiar con el eustrés para llegar a la meta. Por otro lado, el distrés es el tipo de estrés que debemos evitar, porque, en primer lugar, suele prolongarse en el tiempo. Por lo tanto, demanda mayores recursos físicos, biológicos y psicológicos y consume excesivamente nuestra energía. Es desgastante e incluso puede llegar a ser incapacitante. Si su duración se extiende, es probable que llegue un punto donde nuestros recursos se agoten y el organismo no pueda hacer frente a la exigencia del medio. Ahora bien, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, al igual que el estrés, es parte de la existencia humana y cumple una función adaptativa. Todas las personas tienen ansiedad, por naturaleza, y es una de las respuestas más frecuentes del ser humano, concebiéndose como un mecanismo biológico, adaptativo, de protección y preservación. La ansiedad es un estado de agitación e inquietud que se caracteriza por la anticipación del peligro frente al cual el sujeto intenta buscar una solución,
formando una combinación de síntomas cognitivos y fisiológicos, es decir, pensamientos y sensaciones corporales. Cabe destacar que cuando hablamos de peligro no nos referimos exclusivamente a situaciones donde nuestra vida se encuentra en riesgo, sino que abarca diversos escenarios que son altamente demandantes, por lo que el peligro que se percibe podemos entenderlo como una amenaza para el equilibrio del individuo, una tensión emocional que rompe con su estado de reposo y calma. En resumen, la ansiedad se caracteriza por su carácter anticipatorio, es decir, que posee la capacidad para predecir o reconocer potenciales peligros o amenazas para el ser humano. Y tal como el estrés, la ansiedad no siempre es negativa, permite adaptarnos. Por ejemplo, frente a un examen, una presentación importante, una conversación que nos gustaría evitar, pero que debemos tener, la ansiedad nos va a preparar para ello, porque su ventaja es que, al anticiparnos, nos coloca en diversos escenarios, nos permite imaginar todos los posibles resultados que podría tener un mismo evento. Una especie de Doctor Strange, pero mucho mejor y sin superpoderes. En este momento probablemente te estás preguntando ¿en qué se diferencia el estrés de la ansiedad? Parecen ser lo mismo y de hecho suelen usarse como sinónimos, pero en realidad no son iguales. Ambos producen una activación fisiológica, pero el estrés es esencialmente eso, una respuesta del organismo, un mecanismo de adaptación que no constituye una emoción en sí, pero que es el agente generador de las emociones, mientras que la ansiedad es la suma de este mecanismo de adaptación, este correlato somático, y la reacción emocional. En otras palabras, el estrés es esta reacción fisiológica que causa sensaciones corporales que percibimos generalmente de forma muy negativa y que, por lo tanto, la forma en que evaluamos o valoramos dichas sensaciones genera una respuesta emocional que a su vez evoca pensamientos que pueden angustiarnos. El mejor caso para representarlo es una crisis de pánico. Viene un factor estresor que va a gatillar la activación fisiológica del estrés y al sentir todas estas sensaciones desagradables vamos a asustarnos y pensar que algo malo nos va a pasar, que podemos morir incluso. Entonces nos angustiamos más y más. Otra gran diferencia entre estrés y ansiedad es la temporalidad de cada una. El estrés es momentáneo, ocurre en el presente, cuando existe una demanda, cuando estamos en una situación amenazante o desafiante y debemos ocuparnos en ese instante, mientras que la ansiedad nos saca del presente y nos transporta al futuro, a un mañana incierto, mediante la rumiación, esta preocupación constante por algo que consideramos amenazante o desafiante, algo que puede ocurrir, pero que no está garantizado. En definitiva, en el estrés me ocupo y en la ansiedad me preocupo. Sin embargo, pese a no ser lo mismo, la ansiedad engloba el estrés. Son parte de la misma esfera, porque la persona que se preocupa se estresa en el momento que está pensando y pensando sin cesar. Por eso que todas las técnicas que vamos a revisar en el segundo módulo se pueden aplicar tanto para el manejo de la ansiedad como para el manejo del estrés. Ahora bien, si el estrés y la ansiedad son respuestas adaptativas del organismo, ¿cómo sabemos si se han vuelto desadaptativos o patológicos? Te invito a hacerte las siguientes preguntas. ¿Mi estrés o ansiedad me está causando malestar? ¿Este malestar me está impidiendo funcionar normalmente? En una escala del 1 al 10, ¿qué tan gravemente me está afectando mi estrés o ansiedad? ¿Este malestar está afectando mi vida social, laboral, académica o personal? Si el estrés o la ansiedad están interfiriendo en tu vida cotidiana y en al menos un área de tu funcionamiento, es momento de prestar atención, escuchar a tu cuerpo lo que te quiere decir y consultar a un profesional de la salud mental si es necesario. El estrés y la ansiedad patológica se pueden manifestar de diversas formas, variando de persona a persona. Cuando estas respuestas adaptativas se vuelven desadaptativas, generalmente no nos damos cuenta inmediatamente, pero existen señales. Los síntomas. En el caso del estrés o distrés, el principal síntoma es alguna alteración del sueño, ya sea dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormido, el famoso insomnio, que puede ser de conciliación, es decir,
problemas para quedarse dormido, medio o sueño entrecortado porque el sujeto se despierta varias veces durante la noche y se desvela, o tardío, cuando el sujeto se queja por despertar una o varias horas antes de lo acostumbrado. También podemos encontrar otras alteraciones del sueño, conocidas como hipersomnia, cuando el sujeto duerme más de lo habitual o lo necesario, y la narcolepsia, donde el sujeto manifiesta mucha somnolencia y logra dormir periodos muy cortos que son menos de 15 minutos. Todas estas alteraciones que se producen como consecuencia del distrés van a agotar significativamente al cuerpo y van a provocar deterioro en otras funciones, como la memoria o la atención. Van a causar problemas de concentración, irritabilidad, respuestas de sobresalto o incluso arrebatos de furia con o sin provocación. Se puede llegar al punto donde el sujeto no es capaz de experimentar sentimientos positivos, como la felicidad, la satisfacción o expresiones de amor, o las experimenta rara vez, a diferencia de la tristeza, el miedo, la ira, la culpa o la vergüenza. Y el cuerpo va a traducir estos sentimientos mediante problemas gastrointestinales y dolores frecuentes, ya sea dolor de cabeza o dolores musculares, como la espalda o el cuello típicamente, donde los músculos se mantienen rígidos por tanto tiempo. Por supuesto que estos síntomas también aplican a la ansiedad desadaptativa. Así como en el estrés, puede estar presente la tensión muscular, las alteraciones del sueño, el cansancio como consecuencia de estas dificultades, así como los problemas de concentración, la irritabilidad y las respuestas de sobresalto. La ansiedad mantiene a la persona en un estado de nerviosismo y agitación, donde la preocupación es constante y excesiva, y es difícil de controlarla o pensar en otra cosa, de dejar la mente en blanco. Por eso que es común que el sujeto comience a hiperventilar, que la respiración se acelere, al igual que el ritmo cardíaco, acompañado de sudoración, temblores en las extremidades y sensaciones o miedo de perder el control, volverse loco o incluso morir. Por esta razón, la persona va a tener la necesidad de evitar la situación que le genere la ansiedad. Es una condición sumamente agotadora que fatiga fácilmente a la persona. A continuación, vamos a revisar algunos trastornos relacionados al estrés y la ansiedad que se incluyen en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o como es mejor conocido, como el DSM.